Hay un momento en el que una idea deja de parecer imposible y se convierte en un problema real. Este es ese momento. Star Cloud 1, separation confirmed. Porque eso que estás viendo no es una imagen de inteligencia artificial, es el primer satélite parecido a un refrigerador intentando hacer algo muy concreto: correr inteligencia artificial en órbita sin quemarse. Lo hace con energía 100% solar. Y sí, hablamos de una GPU Nvidia H100 ejecutando un modelo como por ejemplo el ChatGPT. Y ahora ya sabemos que esto es posible, pero realmente el problema es lo que viene después. Un solo satélite no sirve de nada, necesitas varios, y si tienes 10 es un producto, pero 1000 ya es una infraestructura. Y cuando son muchos, lo difícil no es ponerlos, es mantenerlos sin que se conviertan en un campo de minas. Esto que vemos aquí es el síndrome de Kessler, y es el gran riesgo llenar la órbita de infraestructura. Más adelante te lo explico bien. Pero quédate con esta idea: una pequeña colisión puede empezar una reacción en cadena prácticamente imposible de parar. Así que hay una pregunta importante: ¿qué demonios tiene que estar fallando la Tierra para que alguien piense que poner centros de datos allá arriba, moviéndose a 28.000 km/h, es una buena idea? Cuando entras en un centro de datos parece que lo más importante son los servidores, racks, luces, cableado, pero hay algo que se esconde a simple vista. Toda esta arquitectura, cómo están montados los racks, por dónde pasa el aire, dónde están las tuberías, incluso la ubicación del edificio, está diseñada para una sola misión: que esto no se derrita. Y si pensabas que el límite de la inteligencia artificial eran los procesadores y que todo esto se solucionaría cuando salieran chips más eficientes, más rápidos y más pequeños, estabas equivocado. Porque con la IA el problema ya no es solo la computación, el verdadero problema es la energía. Estás metiendo muchísima energía en muy poco espacio, y todo eso termina transformándose en calor. Pensadlo así: la inteligencia artificial hace algo muy simple, agarra mucha electricidad y la convierte en calor, y ese calor hay que sacarlo de ahí, a menos que queramos que nuestros servidores se terminen cocinando. Así que para que un centro de datos funcione de verdad necesitas dos cosas: energía para computar y refrigeración para sobrevivir. Y sí, además de enfriar con aire, muchas veces también se enfría con agua. Y aquí viene el límite. Cuando intentas escalar a los niveles que la IA te pide, descubres que hay cosas que no se compran con dinero. Puedes tener presupuesto infinito y comprar todas las tarjetas Nvidia que quieras, pero la electricidad no aparece por arte de magia. Y el agua tampoco. Y aunque existieran, los permisos no llegarían al ritmo que estos proyectos exigen. Y si eso no se consigue, no es que vayas más lento, es que el proyecto se estanca. Y en esta carrera, si no llegas el primero, el resto se te come. Así que la pregunta se vuelve inevitable: si aquí abajo te falta energía y agua, ¿cuál es el recurso más abundante fuera de la Tierra? Sí, el Sol. Veréis, en órbita, la luz solar es más constante porque no tiene noche como aquí abajo, y es energía prácticamente infinita. Además, el espacio está técnicamente a menos 270 grados centígrados. Así que, ¿a dónde vamos si queremos aprovechar esas dos cosas? Hacia arriba. Pero cuidado, porque aquí viene el detalle que rompe la intuición: que el vacío exterior esté a menos 270 grados no significa que enfríe, y enseguida vais a ver por qué. Como decíamos, el espacio profundo sí es extremadamente frío, y claro, si está a menos 270 grados pensarás: perfecto, enfriamos gratis. Pero la trampa es otra. Lo que enfría no es la temperatura del sitio, es cómo consigues que el calor salga. Cuando decimos hace frío, en realidad estamos diciendo: me están quitando el calor. En la Tierra te lo quitan el aire y el agua. En el vacío, como no hay nada que te toque, tu calor se queda contigo. Piensa en el Titanic. La gente no se moría porque el aire estaba frío, moría porque estaba pegado al agua helada. El agua te roba el calor muchísimo más rápido que el aire. En cambio, la gente podía estar en los botes salvavidas a 0 grados y aguantar. Porque el aire no te arranca el calor igual. En el espacio no tienes aire, no tienes agua alrededor. No hay nada que toque tu máquina para llevarse el calor. Y ahora mismo estarás pensando: si en el espacio no se puede quitar el calor, ¿cómo lo hacen para enfriar un servidor? Pues la respuesta está en la física. En el vacío, la única salida que te queda es radiar. Y ojo, radiar no es nada especial, es lo normal. Todo lo que tiene temperatura brilla. Tú ahora mismo estás brillando calor, solo que no lo ves porque es infrarrojo. Pero ahí está, por eso existen las cámaras térmicas. Básicamente ven ese brillo invisible, así que, en órbita, tu equipo tiene que hacer justo eso: brillar calor hacia el espacio. No soplarlo, no mover el aire, sino sacar el calor en forma de brillo. Pero entonces, ¿cómo sacas el calor en forma de brillo? ¿Qué necesitas para que eso funcione de verdad?
Pues aquí entran dos físicos que a finales del siglo XIX plantearon una ley que te enseña algo muy incómodo, que el tamaño sí que importa. Y en un minuto vas a entender por qué. Joseph Stefan y Ludwig Boltzmann eran dos físicos austrohúngaros. Ellos pusieron en una fórmula una idea muy simple: cuánta energía sale al exterior solo por el hecho de tener temperatura. Esta fórmula dice que la potencia que puedes expulsar en forma de brillo depende de una constante sigma, de A, el área del objeto, y T, la temperatura. Y lo más importante aquí es la temperatura a la cuarta, porque al estar elevada a la 4, pequeños aumentos en la temperatura hacen que la energía irradiada se dispare. Eso significa que cuanta más temperatura tiene un objeto, más energía saca al exterior. Y si lo piensas tiene sentido, porque si acercamos la mano a una bombilla encendida, es precisamente eso lo que notamos. Brilla mucho y emite calor, porque tiene mucha temperatura. Entonces la solución parece fácil. Si queremos sacar más calor a los servidores en órbita, los calentamos más, ¿no? Pues no. Porque los servidores y sobre todo los chips funcionan de forma óptica a una temperatura concreta. Y si subes demasiado la temperatura, se empiezan a degradar los transistores y te cargas el chip. En concreto, la temperatura óptima de los procesadores está por debajo de los 60 grados Celsius, que son unos 330 grados Kelvin. Así que, si la temperatura está más o menos fijada, solo podemos hacer una cosa más: aumentar el área. Es decir, poner radiadores enormes. Pero aquí surge una pregunta interesante: ¿cómo de grande tiene que ser un radiador para disipar lo que genera un centro de datos? Pues vamos a imaginar un centro de inteligencia artificial que consume unos 10 megavatios y que funciona a unos 50 grados de temperatura. Si quisiéramos disipar toda esa energía, el radiador tendría que medir unos 16.000 metros cuadrados, lo que viene a ser casi 3 campos de fútbol. Y que sea tan grande en realidad nos da igual, porque allá arriba tenemos espacio prácticamente infinito. Pero, ¿os imagináis subir radiadores del tamaño de 3 campos de fútbol allá arriba? ¿Ves por dónde va lo de que el tamaño sí que importa? Porque no podemos lanzar miles de metros cuadrados al espacio, así que la solución es lanzarlos doblados, empaquetados como un Tetris, y luego tienen que abrirse perfectos. Y entonces el centro de datos cambia de forma, ya no es una caja con servidores, se convierte en una especie de estrella de la muerte con paneles radiantes, alimentados por circuitos térmicos, heat pipes o loops de 2 fases que recogen el calor y lo llevan a los radiadores para expulsarlo. Y aquí está el problema de toda esta infraestructura tan compleja: si no despliega se muere, si los paneles se abren mal se muere, y si no evacúa suficiente calor se quema. Pero imaginemos por un momento que todo sale bien. Al fin y al cabo, llevamos años con la Estación Espacial Internacional ahí arriba. ¿Por qué no íbamos a poder hacer esto? Aún así, aunque ganes al calor, te queda un enemigo invisible en órbita, uno que no derrite el metal, pero puede provocar fallos en los sistemas. Vamos a verlo. En la Tierra estamos bastante protegidos de la radiación gracias al campo magnético, pero allá arriba en el espacio la radiación está por todos lados, y atraviesa todo lo que pille. Y esto es un problemón cuando trabajas con circuitos, porque la información en un ordenador se guarda lo más frágil que existe: bits, ceros y unos. La radiación puede atravesar el silicio y hacer algo muy simple pero devastador: cambiar un 0 por un 1. Y cuando eso pasa, no es un numerito mal, se pueden corromper datos, memoria, incluso el sistema operativo. Es decir, puedes tener un centro de datos orbital que de repente no sirva para nada. Así que hay dos caminos aquí. El primero es el clásico: usar hardware endurecido para la radiación. Es muy fiable, pero suele ser carísimo. Y además muchas veces es más lento. Y el segundo camino es el más pragmático: hacer lo que hacemos en los data centers de la Tierra, asumir que el hardware puede fallar y diseñar el sistema para que esos fallos no te maten. Ahí entran cosas como corrección de errores, redundancia, reinicios automáticos y monitorización. Y la idea clave: si algo falla, pues lo reemplazas. Pero claro, si aceptas que vas a reemplazar nodos y que vas a repetir y comparar resultados, entonces ya no estás hablando de centros de datos, estás hablando de muchos trabajando juntos. Y si necesitas muchos nodos, necesitas que hablen entre ellos. En la Tierra lo tienes fácil, tiras un cable de fibra óptica o lo solucionas. Pero ahí arriba, ¿cómo construyes una red entre satélites sin convertir la órbita en un enredo de cables? La respuesta es luz. En vez de fibra óptica, enlaces ópticas. Un cable pero hecho solo de luz. El problema es que un láser no es un cable. Cuanto más lejos estás, más difícil es de sostenerlo. Pierdes potencia, pierdes estabilidad, y si apuntas un poco mal, adiós enlace. Así que la solución es rara. Para tener fibra óptica no separas los nodos, los juntas. Vuelan muy cerca, como si fueran un solo sistema. Y claro, recordemos que eso también tiene sus riesgos. Pero aún así, eso es exactamente lo que está intentando hacer Google con Suncatcher. Vamos a verlo. Esto que ves es una recreación de lo que Google intenta hacer con Suncatcher, una constelación que se conecta con láseres volando en formación. Y es que el verdadero problema es el enlace. La potencia de la señal cae con el cuadrado de la distancia,
Por eso, cada satélite tiene que ir solo a 100 o 200 metros de los otros. Y aunque eso puede parecer una distancia segura, si se están moviendo a 28.000 km por hora, te aseguro que no lo es. Pero eso también tiene sus ventajas. A esta distancia puedes usar óptica de alta densidad y llegar a velocidades de conexión de hasta 1600 MB por segundo, con latencia de microsegundos, es decir, el sueño de cualquier gamer competitivo. Y con todo esto vamos sumando. Ya no estamos hablando de tirar al espacio unos paneles solares, estamos hablando de paneles, de láseres, de radiadores, y todo eso pesa. Y si pesa, cuesta dinero subirlo. Y sabemos que a menos que esto salga rentable, nadie se va a molestar en mover un dedo para hacerlo realidad. Hasta hace poco esto era impensable, era demasiado caro, pero desde hace poco ha aparecido una empresa que ha cambiado esto. Una pequeña pista, es una empresa que hace que mandar cohetes al espacio sea mucho más barato. ¿Os suena? Efectivamente, esa empresa es SpaceX. Veréis, una de las formas más simples de medir si esto tiene sentido es con una métrica. ¿Cuánto cuesta subir un kilo a órbita? $, por kilo. Durante décadas, poner un kilo en la órbita baja costaba decenas de miles de dólares. Históricamente el precio ha estado en torno a los $65.000 por kilo. Y ahora piensa en todo lo que queremos mandar ahí arriba. Radiadores, blindajes, paneles, láseres. Eso no es que pese kilos, es que pesa toneladas. Hoy, con un Falcon 9, ese número ha bajado a unos $2.500, $3.000 por kilo. Pero aún así, sigue lejos de los $200 por kilo que necesitaríamos para que esto tuviera viabilidad económica. Una pena, ¿no? Pero entonces aparece el gigante, Starship, con una capacidad proyectada de entre 100 y 150 toneladas a órbita baja por vuelo. Y una arquitectura totalmente reutilizable. Se estima que Starship podría empujar el coste hacia los $100 por kilo. Y con estos números, lanzar hardware al espacio empieza a parecerse a construirlo a la Tierra. Pero con una diferencia. Una vez arriba, la factura de luz puede ser prácticamente nula comparada con la de un data center terrestre, porque usas energía solar. Y entonces llega la tentación inevitable. Si esto se vuelve barato, lo lógico es lanzar todos los que puedas. Y ahí viene la parte incómoda. Lanzar tantos satélites ya no es un problema de dinero, es un problema de órbita. Y aquí es donde volvemos al problema del principio. Una cosa es tener un satélite ahí arriba, pero cuando empiezas a llenar la órbita, las probabilidades de impacto suben. No pasará demasiado tiempo hasta que lanzar un nuevo satélite sea como una escena de Ocean's 12. Porque si la órbita está llena, tarde o temprano algo se cruza mal, y a esas velocidades un choque no es un accidente, es una catástrofe. Una colisión genera fragmentos, esos fragmentos provocan más colisiones, y aparece una reacción en cadena muy difícil de parar. Y lo peor es que no afecta solo a los satélites que ya están en órbita, afecta también a los que aún no han salido, porque cada nuevo lanzamiento tiene que atravesar esa órbita, y si se convierte en un campo de metralla, estás cerrando la salida de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa si en algún momento la órbita se vuelve demasiado peligrosa? Porque el problema ya no es solo la infraestructura, sino lo que hay dentro, los datos, porque los datos son tan importantes como el hardware. Los modelos, los pesos, los checkpoints, todo lo que tardamos meses en entrenar. Entonces, ¿dónde guardamos lo que no nos podemos permitir perder? Y aquí entra la Luna, no como sitio para calcular más, sino como un plan B. Porque esto ya no aplica solo a los datos que hipotéticamente tendríamos en órbita, aplica a los datos que ya tenemos aquí abajo, a todo lo que no te puedes permitir perder. Porque imaginemos que hubiese un Fallout, que visto lo visto, lo que está pasando últimamente, igual no estamos tan lejos. Entonces la pregunta deja de ser cuánta potencia puedo tener ahí arriba, y pasa a ser dónde pongo la copia de seguridad cuando el entorno se vuelve tan frágil. Y ya sé que me diréis, latencia brutal, temperaturas extremas, radiación, y tenéis razón. Pero aquí no estamos ampliando velocidades, estamos optimizando otra cosa. Que pase lo que pase en la órbita o en la Tierra, esa copia sigue ahí. Y eso es exactamente la idea de Foundation de Isaac Asimov. Una biblioteca galáctica pensada no para acceder rápido, sino para que el conocimiento no desaparezca. Bueno, en este caso no sería una biblioteca galáctica, sería una biblioteca cislunar. Y al final, lo que empieza a tener sentido es una arquitectura por especialización. La Tierra para baja latencia, la órbita para energía y computación, y la Luna como caja fuerte para nuestros datos. El dónde deja de ser geografía y pasa a ser física. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Llegaremos a ver estas estructuras futuristas orbitando la Tierra alguna vez? ¿Colonizaremos la Luna para poner ahí nuestros datos más importantes? Porque una cosa está clara, esto no va de futurismo, va de diseño bajo límites, y cuando estos límites aprietan, las ideas más locas se vuelven normales. Y esto es todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo, si te ha resultado útil o te ha gustado, dale un like que ayuda mucho. Hasta la próxima.